Muy buenas tardes a todas y todos. Tenemos algunas personas que ya se han conectado a este evento que el Ministerio del Medio Ambiente ha organizado en el marco del proceso de consulta pública de este anteproyecto de norma que tiene un nombre largo, ¿eh? Anteproyecto de normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas marinas y sedimentos de la bahía de Quintero Puchuncaví. Bueno, un nombre largo, pero dice y tiene relación directa con lo que pretende esta norma, que es la protección de las aguas, desde lo que es las aguas propiamente, tan aguas marinas como también de sus sedimentos. Estamos iniciando, esperando que haya mayores personas, más personas que se puedan ir conectando. Ahí vemos que se van sumando unos pocos más. La idea es que podamos contar con algunas otras invitados que se van sumando. Hicimos una convocatoria amplia. Les recuerdo que este es un horario que hemos querido realizar este evento para facilitar a aquellas personas que no se pueden conectar por razones laborales, no se pueden conectar en horarios tempranos, en la mañana o en la tarde. Así es que está especialmente enfocado justamente a personas como ustedes que tienen la posibilidad solo de tener este espacio, de informarse respecto de estos procesos en este horario. Esa es la idea. Esto lo hemos coordinado en conjunto con los municipios de ambos municipios, en realidad, la Municipalidad de Quintero y la Municipalidad de Puchuncaví. En esta ocasión estamos dirigiendo esta iniciativa a habitantes de la comuna de Puchuncaví. Hicimos lo mismo ya el día de ayer, un evento similar, característica, para la comuna de Quintero. Tuvimos la presencia del alcalde subrogante, quien dio sus palabras de sus saludos iniciales, y el día de hoy tenemos para lo mismo a nuestro alcalde de la comuna de Puchuncaví, don Marco Morales, que quisiera invitarlo a que pueda activar su cámara. Sabemos que está pronto a iniciar una reunión del Consejo para la Regulación Ambiental y Social de Quintero Puchuncaví. Está justo en momentos en que van a iniciar una reunión virtual también del CRAS de Quintero Puchuncaví. Así que don Marcos Morales Ureta, alcalde de la ilustre municipalidad de Puchuncaví, estábamos queriendo que él pueda hacer algunos saludos de inicio también. Teníamos a nuestra secretaria regional ministerial de Medio Ambiente, María Victoria Guasmuri, Seremi de Medio Ambiente de la región de Valparaíso, que también le damos un cordial saludo. Y teníamos, ella también participa del CRAS, así que también estaban buscando el momento justamente para poder conectarse y dar unos saludos y palabras de inicio. Quiero ver si es que es posible. Me había indicado la Seremi que tenía algunos problemas de conexión, así que si ella no puede, ahí está don Marcos, alcalde. ¿Cómo Hola, está? hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, buenas tardes. Se escucha perfecto, alcalde. Qué bueno, qué bueno. Para mí es un agrado poderme conectar a esta reunión que sin duda es algo nuevo para el país. Estamos contentos de ser la bahía que va a dar un ejemplo a nivel nacional en este sentido, y tenemos mucha expectativa. Lo conversamos con la Seremi, lo conversamos con el alcalde de Quintero. Estamos muy expectantes. También se lo pude comentar a los pescadores, también los pescadores están muy expectantes de esto. Creo que la comuna de Puchuncaví hoy día en este sentido tiene una expectativa que también, dada la experiencia del CRAS, hoy día quiere apostar a un sistema donde también los errores que se pudieron cometer hoy día sean fortaleza y éstas se transformen en medidas que vayan con financiamiento principalmente, y que no sea una etapa, un proceso en el cual se hace el levantamiento, se hacen proposiciones, se habla de futuro, se hablan de proyectos, se hablan de necesidades, pero que estas, si no consideran financiamiento, creo que no debiésemos generar expectativas en la comunidad. Creo que eso fue un error del pasado en el primer plan en este caso de descontaminación, y hoy día hay que partir con eso. Yo como alcalde quiero dejarlo súper presente en este primer encuentro. Creo que lo primero que debe quedar claro, que cualquier cosa que se pretenda hacer a futuro tiene que ser considerado con financiamiento, y el Estado tendrá que ver cómo
y de dónde, pero debe estar asociado a financiamiento y no quedar en proyectos que finalmente pasa de estudio en estudio y después son las autoridades, tanto políticas como las democráticamente electas, las que tenemos el peso de tener que enfrentar situaciones. A mí me pasó como alcalde, por eso que se los digo, llevo 4 meses de alcalde, pero para mí fue bastante complicado tener que asumir situaciones de ese tipo. Entonces, finalmente eso hace que la comunidad se altere un poco y nosotros también como autoridades nos vemos con las manos atadas de tener que finalmente ver un listado de proyectos o de medidas y que no tienen soporte. Ese es la primera observación que yo haría. Y lo segundo, también tomar lo positivo. Creo que esta es una buena instancia, creo que le hace muy bien a Chile, le hace muy bien a nuestra bahía, y tenemos que proporcionar todos los espacios necesarios para poder hacer de esto una herramienta que sea una herramienta ejemplar para los futuros planes. Esto tiene que ser una herramienta que podamos decir en Chile sí se puede, y esta es la mejor manera. Y Puchuncaví, si es ejemplo en eso, creo que en el futuro, los futuros planes de descontaminación en otras áreas, porque nosotros solamente tenemos el atmosférico y hoy día aspiramos a tener el de borde costero, sería una gran herramienta a futuro para que pueda ser un ejemplo y sea también un referente, dado que nosotros también también quiero hacer presente que somos una comuna que nos declaramos en esta nueva administración como una comuna en que queremos recuperar nuestro terreno, recuperar nuestro suelo, nuestras aguas, y por lo tanto nos declaramos en recuperación, pero también en reparación. Así que eso, y agradecer también el contacto, y creo que es una muy buena instancia y tenemos que hacer de que la comunidad sea la que opine, la que participe, pero reitero que tiene que ser con bases sólidas de que estos son proyectos que no se basan solamente en miradas de estudio, sino que en soluciones reales. Muchas gracias, alcalde don Marcos Antonio Morales Ureta, alcalde de la Municipalidad de Puchuncaví, por su saludo de inicio. Vamos inmediatamente a invitar a Merindia Jaramillo, que ya está con su cámara prendida. Ella es jefa del Departamento de Ecosistemas Acuáticos del Ministerio de Medio Ambiente. Así es que, a Merindia, un saludo breve para ir inmediatamente. Estamos en confianza, tenemos personas que ya a muchas las conocemos, y la idea es que podamos ir raudos a ampliar un poco la información respecto al anteproyecto y también aclarar dudas si así fuera necesario. Esa es la idea. Amerindia. Muchas gracias, Gabriel. Gracias también al alcalde por estar hoy día acá. Entiendo también que tienen reunión del Consejo de Recuperación Social y Ambiental ahora en un ratito. Solo comentar que, bueno, para nosotros también es una buena instancia poder compartir el anteproyecto a esta norma, decir que el anteproyecto está en proceso de consulta pública hasta el 29 de diciembre, por lo tanto todavía tenemos tiempo de recibir observaciones. Después viene un proceso que esperamos que no sea tan largo, de incorporar las observaciones que sean pertinentes en el proyecto definitivo, que luego entonces tiene que ir al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, someterse entonces a ese órgano colegiado, y luego entonces podemos tener una norma vigente. También comentar a las personas que están hoy día acá, que además de esta modalidad virtual, estamos haciendo, y de hecho parte mañana, una modalidad presencial a partir de casas abiertas, que mañana, si me corrige Gabriel, parten en Quintero, ¿no? Sí, y entonces, y bueno, hay otra la semana que viene, luego el 18 con los pescadores en La Caleta, ahí también con apoyo de Senapesca, nuestros colegas de otras instituciones también nos están apoyando en este proceso. Queremos llegar a mucha más gente, sabemos también que la modalidad solo virtual no nos permite llegar a todas las personas que quisiéramos, por lo tanto el Ministerio va desde mañana a terreno también a poder compartir de manera amigable el anteproyecto, resolver dudas específicas de las personas y también sistematizar y recibir sus observaciones, que luego entonces, llenando estos formularios tipo que tenemos, pueden ser incorporadas al proceso formal. Así que todo lo que hagamos en vivo también pasa al proceso formal de consulta. Comentar que, bueno, Felipe va a exponer el anteproyecto.
Este anteproyecto ha sido un proceso de más de 2 o 3 años de levantar información, recopilar antecedentes técnicos para finalmente llegar a esta propuesta que hace el Ministerio de una norma secundaria de calidad ambiental para la protección de las aguas y sedimentos de la Bahía de Quintero. Y además comentar que hemos creado instancias de participación, un comité con los servicios públicos, un comité que además integra a los gremios, a las comunidades de ONGs, universidades, y además un comité científico asesor, que es algo que en la normativa no está establecido como tal, en el decreto que rige estas normas no está establecido. Pero sí el Ministerio tiene la competencia y la facultad de crear mesas y comités para apoyar estos procesos. La norma en particular, y sabemos que esta norma es un desafío súper grande, porque además hay mucha expectativa desde la población, por lo tanto quisimos estar acompañados de científicos que llevan muchos años trabajando en levantar información y hacer análisis técnicos en la bahía. Así que también creamos un comité científico asesor que está sustentando y apoyando este proceso desde el inicio de la elaboración. Así que sin más, muchas gracias a quienes están conectados hoy día a esta hora. Es tarde para algunos, llevamos un día largo, así que vamos a exponer Felipe, y después nos quedamos a una sección de preguntas. Muchas gracias, Graciela. Gracias, Amerindia. Excelente tu introducción. Yo justamente la idea es que podamos contarles en breve de que tenemos varias actividades, como lo mencionaba Amerindia. Hoy día, en particular en este evento telemático, la idea es que ustedes pueden escribir sus comentarios a través del chat, tienen un chat más social, saber si están bien conectados, está todo funcionando bien, si se nos escucha bien. Hay otro chat que es de pregunta y respuesta, así que podrán hacer, si tienen dudas, podrán hacer sus consultas a través de ese chat, pregunta y respuesta. En cualquier momento lo pueden hacer. Toda la información, ya la vamos a volver a publicar en el chat, toda la información de este proceso, el anteproyecto que está en consulta pública, más sus antecedentes, el acceso al expediente, bueno, toda la información está alojada en una plataforma que es consultaciudadana.mma.gov.cl. Ahí van a encontrar toda la información. Hoy día, a través de esta presentación, lo que vamos a hacer es contarle en resumido qué es lo que es esta propuesta normativa. Efectivamente, ya iniciamos el 4 de octubre y vamos a terminar, como se comentaba, el 29 de diciembre con este proceso de consulta que tiene 60 días hábiles. Ya partimos ya hace algunas semanas atrás. Y las actividades para Puchuncaví en particular, ya lo adelantaba Amerindia, ya hicimos algunas, el día 13 hicimos uno inicial, el día de hoy estamos con ustedes. Vamos a tener un conversatorio en el mes de diciembre, donde vamos a invitar a actores que no son del Ministerio, actores no estatales, ¿cierto? Mundo académico, mundo de las ONG, para conversar un poco de la protección de lo que es la bahía. Y las actividades presenciales, efectivamente, tenemos en Quintero una actividad, pero para el caso de Puchuncaví en particular, nos vamos a ver en la Feria en Ventanas el 11 de noviembre y el día jueves 18 en Caleta Ventanas. Estamos también proyectando en Caleta Orcón otra actividad, y eso en conjunto con apoyo del municipio, al cual siempre agradecemos por sus apoyos a este tipo de actividades que queremos realizar en territorio. En un momento en que sabemos que es bastante complejo por el tema sanitario, así es que las actividades son al aire libre. Aquí están las plataformas que se utiliza para realizar comentarios, observaciones al anteproyecto. Es plataforma electrónica, ahí además de conseguir toda la información, usted puede hacer sus observaciones, y eso es la idea, que ustedes, en el rol que les corresponde, también puedan difundirlo a otras personas que puedan conocer el anteproyecto y puedan opinar a través de esa plataforma. También se hace a través de plataforma de la oficina de parte, y eventualmente de las actividades presenciales, que es estas casas abiertas. Vamos a estar ahí también para posibilidad de ingresar observaciones, recibir a través de como una especie de oficina de parte móvil, por así decirlo. Así es que eso es, en resumen, un poco lo que se ha hecho. Pero vamos al centro de esta actividad. A Felipe ya lo habíamos conocido, ella activó su cámara, lo vamos a invitar a que pueda compartir su presentación. Es una presentación breve que yo por favor les pediría, somos personas que estamos ya por los nombres, los ubicamos a varios de ustedes, así que se sientan en la libertad de hacer sus preguntas el momento que quieran a través del chat. Y luego de la presentación de Felipe vamos a darnos unos minutitos para poder aclarar dudas y ya cerrar esta actividad a cerca de las 19 horas como lo teníamos contemplado. Así que, sin más, Felipe.
Todo tuyo. Sí, muchas gracias, Gabriel. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien la presentación, cierto? Se ve correcto en modo presentación todavía. Ya, muchas gracias. Bueno, yo me voy a presentar. Soy Felipe Hidalgo, soy profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos, soy ingeniero civil hidráulico de profesión y hoy día les voy a hablar acerca de las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas y sedimentos de la bahía de Quintero Puchuncaví. Y como bien sabemos, este webinar está enfocado a los habitantes de la comuna de Puchuncaví. El contenido de esta presentación se divide en dos grandes aspectos. El primero es hablar de aspectos generales de las normas secundarias de calidad ambiental y cómo esto se acopla con otros instrumentos de gestión ambiental relativa a calidad de agua que dispone el Ministerio del Medio Ambiente. Y luego viene una segunda parte en donde ya entramos de lleno en lo que es el anteproyecto de las normas secundarias de calidad ambiental para la bahía. Entonces, partiendo con los aspectos generales de las normas secundarias y los instrumentos de gestión que dispone el Ministerio, el primero que les quiero presentar son las normas de emisión. Las normas de emisión limitan las emisiones de contaminantes y la característica principal que tienen las normas de emisión es que su punto de control es el efluente de la fuente emisora. Es decir, en el caso de la bahía, si yo tengo un tubo que está descargando, que está emitiendo los residuos industriales de una industria a la bahía, yo voy a medir los contaminantes en la salida de ese tubo. ¿Y cuáles son los objetivos? Proteger tanto la salud humana como el medio ambiente. Por otra parte, tenemos las normas de calidad. La diferencia entre las normas de calidad y las normas de emisión es que, si bien las normas de emisión se miden, como decía, a la salida del tubo en el caso de agua, las normas de calidad se miden en el cuerpo que estamos normando. En este caso, como estamos normando agua y sedimento, las normas se miden tanto en el agua de mar de la bahía, no en la descarga, sino que en el agua de mar en sí, o en los sedimentos de la bahía. Y de las normas de calidad tenemos dos tipos. Tenemos las normas primarias, que limitan las concentraciones ambientales, como dije, el punto de control del ambiente. Las normas primarias se controlan solo en el agua de mar, y su objetivo es proteger la salud de la población. Por otra parte, tenemos las normas secundarias, que su punto de control también es el ambiente, pero el objetivo es proteger el medio ambiente, a diferencia de las normas primarias. Y en caso de que exista una superación de los valores definidos en alguna de estas normas de calidad, se declara zona saturada o zona latente si es que está cerca de la superación, y se comienza la elaboración de un plan de prevención o descontaminación, el cual ya incluye medidas vinculantes con las empresas privadas. ¿Qué son las normas secundarias de calidad ambiental en específico? Es un instrumento de gestión ambiental regulatorio en el cual se establecen los niveles de concentraciones y los periodos máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. ¿Cuáles son los alcances de estas normas? Bueno, primero, algo súper relevante, que las normas secundarias consideran las particularidades de cada sistema, se hacen caso a caso. Es decir, no es lo mismo lo que yo voy a regular, por ejemplo, en la bahía de Quintero Puchuncaví, a lo que podría normar, por ejemplo, en el lago Villarrica, ya que las industrias que tengo son distintas, los ecosistemas que tengo son distintos, por lo tanto, esto se evalúa caso a caso. Los niveles de calidad se definen a escala de cuenca, bahías o de lagos, y cuentan con un procedimiento reglamentado que es el Decreto Supremo 38 del año 2012, en donde se establece paso a paso cómo se elaboran estas normas. ¿Cuál es el objetivo principal de estas normas? Es proteger los ecosistemas acuáticos y sus servicios ecosistémicos, y para eso tenemos dos casos. El primero es que nos encontremos con un medio ambiente prístino, en donde tengamos muy poca actividad humana, que tengamos poca intervención antrópica, y podemos tener un alto valor ecológico, y lo que queramos es mantener estas condiciones de baja intervención, estas condiciones prístinas, estas condiciones limpias. Y la otra alternativa es que tengamos un sistema con una mayor intervención humana, intervención antrópica, en donde tengamos una tendencia a la degradación de estos sistemas, como puede ser el ejemplo del lago Villarrica, y nosotros con la norma busquemos revertir esta tendencia a la degradación que está teniendo el sistema. Bueno, comentar que la norma secundaria de la bahía de Quintero Puchuncaví fue priorizada en el Programa de Regulación Ambiental del año 2020-2021. Actualmente estamos en la etapa de consulta pública, que dura hasta el mes de diciembre. Y como bien comentábamos anteriormente, esta norma presenta un particular desafío, que es la primera norma en medio marino de Chile, en bahía, y que también es la primera norma que incluye tanto el agua como los sedimentos.
Las normas vigentes actualmente solamente establecen niveles niveles de norma para el agua. ¿Y qué significa tener una norma secundaria? ¿Cómo funcionan las normas secundarias de calidad ambiental? Bueno, primero, cuando nosotros ya tenemos el proyecto definitivo de una norma secundaria ambiental, cuando esta ya comienza su vigencia, dentro de los primeros 6 meses, un año, se elabora el programa de medición de control, de medición y control de la calidad ambiental, que se llama PMCCA. En el PMCCA yo defino dónde voy a medir, con qué frecuencia voy a medir, con qué técnica analítica voy a medir, entre otras definiciones, pero básicamente me define las reglas de cómo voy a hacer la medición para controlar la norma. Luego, bueno, se ejecuta este programa, se realizan las mediciones en terreno y se realiza un informe técnico de cumplimiento para evaluar si es que los valores que yo medí en el ambiente están cumpliendo o no la norma secundaria. En el caso de que yo esté cumpliendo la norma, tengo dos casos. Supongamos que yo normé un valor de 10 para cobre, por ejemplo, y yo voy a la bahía, tomo una medición y mido 7. En ese caso estoy bajo el 80% del valor de la norma, que si yo normé 10, el 80% es 8 y medí 7. Entonces, si es que estoy bajo el 80% de valor norma, la norma se está cumpliendo y lo que habría el próximo año es monitorear de nuevo y repetir el ciclo, evaluar si estoy cumpliendo o no y así repetir el ciclo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo mido un valor que esté cumpliendo norma, pero esté mayor al 80% del valor normado? Por ejemplo, si yo normé 10, el 80% es 8 y yo mido 9. En ese caso, lo que se hace es que se declara zona latente y se comienza con la elaboración de un plan de prevención que busca que no se sobrepase el valor norma. Y en caso de que yo no cumpla la norma, es decir, que yo, por ejemplo, haya normado con un valor de 10 y vaya a la bahía y mida un valor de 11, en ese caso se declara zona saturada, ya que la norma es sobrepasada, y comienza la elaboración de un plan de descontaminación. Y aquí lo más relevante es que tanto el plan de prevención como el plan de descontaminación ya definen medidas vinculantes con el privado para la reducción de la contaminación. Bueno, ¿y cómo se elaboran las normas secundarias de calidad ambiental? Como dije anteriormente, tienen un procedimiento que es paso a paso, que está mencionado en el Decreto Supremo 38 y también se apoya en la guía de la elaboración de las normas secundarias de calidad ambiental del Ministerio del Medio Ambiente del año 2017, y define básicamente 5 etapas. La primera es la definición de áreas de vigilancia, en donde yo del área total que quiero normar, agrupo las áreas según sus características similares, como pueden ser, por ejemplo, el tipo de suelo, el tipo de ecosistemas que yo tenga en esa zona, el tipo de fuentes puntuales, entre otras características. Luego la segunda etapa es proceder a la selección de parámetros. Para seleccionar parámetros yo tengo que evaluar principalmente lo que es la exposición y los efectos ecológicos. En la exposición yo tengo que ver cuáles son los valores de concentración background o las concentraciones naturales. También puedo estudiar cuáles son los parámetros característicos de las fuentes emisoras que tengo presentes en la zona, entre otros aspectos. Y los efectos ecológicos van indicados a ver cuáles son los efectos en la bahía que tienen los parámetros que yo voy a seleccionar. Perdón, los efectos que tienen en la biota, los parámetros que yo voy a seleccionar. Luego viene la tercera etapa, que es la definición de la tabla de clases de calidad. La definición de la tabla de clases de calidad, lo que yo hago es que defino una clase 1, que es una clase muy buena, en donde yo defino los niveles con los que tendría prácticamente la bahía si es que no tuviera ninguna intervención del humano, hasta una clase 5, que es como un sistema muy deteriorado, en donde yo tengo muchas actividades contaminantes. Y adicional a eso, yo defino los niveles 2, 3 y 4, que son niveles intermedios entre este nivel muy bueno que es la clase 1 y el nivel muy malo que es la clase 5. Luego ya con esos valores definidos yo hago la evaluación de la calidad de agua, bueno, y en este caso también de sedimentos actual. Y lo que hago ahí es que con la base de datos que tenemos de agua de mar y de sedimentos y con las distintas áreas de vigilancia, se dice ya, yo en esta área, por ejemplo, con los valores que tengo ahora, tengo unos valores de concentración que son clase 2 o clase 3, y eso me permite ver más o menos en qué estado está la bahía. Con esa información, yo paso a la etapa 5, que es donde yo defino los valores que voy a normar. Por ejemplo, no sé, yo puedo estar en una clase 2 en una zona y quiero poder mantener esa clase 2, entonces voy a normar en clase 2. O puedo estar en una clase 3 midiendo la calidad actual y querer reducir la contaminación y volver a una clase 2, entonces yo voy a normar en clase 2 a pesar de que esté en clase 3. Entonces con eso se toman ese tipo de decisiones.
Y finalmente, con ya los valores establecidos, se comienza a elaborar el análisis general de impacto económico social, que lo vamos a explicar más adelante. Aquí también quería hacer un punto aparte que ya lo comentó Amerindia en su momento, pero que es que para la elaboración de esta norma no fue algo que hicimos solo como ministerio, sino que incluimos la participación de distintos organismos del Estado mediante el comité operativo, que está constituido por representantes de los ministerios, servicios y otros organismos competentes, pero son solo organismos del Estado. También conformamos el comité científico asesor, en donde principalmente juntamos profesionales de distintas áreas relacionadas a ecosistemas marinos y contaminación, de universidades locales o de universidades que fueran de otras regiones, pero que hubiesen tenido estudios en la bahía, de modo que tengan conocimiento del territorio. Y finalmente está el comité operativo ampliado, en donde tenemos los integrantes del comité operativo, que son los organismos del Estado, y además hay personas naturales o jurídicas ajenas a la administración del Estado, que aquí en verdad tenemos incluidos todos los sectores. Tenemos participantes del sector académico, tenemos sindicatos de pescadores, ONG, también de las empresas que están presentes en las zonas y organizaciones de la sociedad civil, como puede ser el CRAS o el COSOC. Ahora ya adentrándonos en lo que es el anteproyecto de las normas secundarias para la bahía, que primero les quiero dar un poquito de contexto de cómo nace esta iniciativa. Y bueno, esta iniciativa nace en el alero de las medidas del Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero Puchuncaví, el programa PRAS, y en particular en dos medidas. La medida C1.4, que pedía realizar los estudios específicos para complementar el diagnóstico de la bahía, para conocer su estado ambiental, y con estos estudios base que se realizaron, está la medida C1.2, que ya es específicamente evaluar la factibilidad técnica para la implementación de una norma de calidad secundaria en agua en la bahía de Quintero. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con la norma secundaria de calidad ambiental? Bueno, contribuir a la conservación o preservación de los ecosistemas acuáticos marinos y de los servicios ecosistémicos que estos prestan a través de la mantención o mejoramiento tanto de la calidad de aguas como de los sedimentos en la bahía. También buscamos disponer de información ambiental de calidad trazable en el tiempo y espacio a través de un programa de monitoreo de calidad ambiental, ya que, como dije, una vez implementada la norma, se debe monitorear todos los años. Por lo tanto, vamos a tener información de calidad trazable. ¿Y cuáles son las implicancias de contar con una norma en el territorio? Es que en caso de que se supere alguno de los valores normados, podría elaborarse un eventual plan de prevención o descontaminación, que, como ya mencioné anteriormente, tiene medidas vinculantes para reducir la contaminación en la zona. Bueno, ahora voy a partir con la etapa 1, que es la definición de las áreas de vigilancia. Para hacer la selección de áreas de vigilancia nos basamos principalmente en 3 estudios que realizó el Ministerio de Medio Ambiente entre el año 2019 y 2021. En el primer webinar, que está grabado en la etapa de consulta pública, pueden ver más detalles de cómo se utilizaron estos antecedentes. Y en función de esos antecedentes, nosotros propusimos 4 criterios para las áreas de vigilancia. El primero es el sustrato de fondo, que tenemos la AMER Sur y AMER Norte, que tiene sustrato de fondo duro. Y por otra parte tenemos la zona industrial norte, industrial centro, bahía sur y centro de la bahía, que tienen un sustrato de fondo blando, que es principalmente arena. Los objetos de conservación están un poco relacionados con el sustrato de fondo. En las AMER tenemos, tanto en la AMER norte como en la AMER sur, los objetos de conservación son las especies que habitan los ecosistemas del submareal duro y también las especies de interés de las AMER, que son las áreas de manejo y extracción de recursos bentónicos. Y por otra parte, para las áreas del centro, que tienen un sustrato de fondo blando, son las especies que habitan los ecosistemas del submareal blando principalmente. Otro criterio que definimos de las distintas áreas de vigilancia es el tipo de fuentes puntuales. Tenemos 3 áreas de vigilancia que no tienen descargas de fuentes puntuales, que son las de las AMER Norte, AMER Sur y también la del centro de la bahía centro. Y por otra parte tenemos el área industrial norte, en donde tenemos una diversidad de fuentes puntuales. Tenemos la refinería de Codelco, tenemos la descarga de aguas servidas de Punta Ventanilla y también tenemos el complejo termoeléctrico de AES Andes. Por otra parte tenemos la zona industrial centro, donde también tenemos alta presencia de descargas puntuales, pero estas están asociadas a terminales marítimos de combustibles fósiles. Y ahí tenemos GNL, ENAP, COPEC y Gasmar.
Y finalmente tenemos la Bahía Sur, en donde tenemos descargas más orgánicas, que son dos, que es la pesquera de Quintero y el emisario submarino de Esval. Y finalmente la última característica que nos entregaron estos antecedentes que mencioné anteriormente, es que tanto en la zona de Bahía Sur como en la zona industrial norte, debido a que son zonas protegidas del oleaje y que las velocidades de corriente son menores, se presentan zonas favorables para la acumulación de contaminantes, sobre todo en los sedimentos. Con esta área ya seleccionadas, la segunda etapa fue seleccionar los parámetros a normar. Para eso lo primero que hicimos fue elaborar una base de datos de calidad de agua y sedimentos del programa de observación del ambiente litoral y de los programas de vigilancia ambiental de los proyectos con RCA y sin RCA que están presentes en la bahía, lo que nos dio una base de datos de calidad de agua con datos desde 1993 hasta el 2021. Y con esta base de datos sistematizada luego definimos como criterios de selección. El primero era si es que contábamos con al menos 10 mediciones sobre el límite de detección en el periodo 2014-2020. Eso fue como un criterio un poco... fue a criterio nuestro definir ese 10 para hacer un primer filtro de datos. En el caso que contáramos con esa primera condición, se preguntaba si es que el parámetro que estábamos analizando presentaba toxicidad en organismos marinos. Se revisaron estudios internacionales y estudios nacionales también a ver si es que estos parámetros eran tóxicos. En caso de que sí, nos hacíamos otra pregunta, que era si es que este parámetro estaba relacionado con las actividades antrópicas o las actividades industriales de la bahía. En caso de que la respuesta a todas estas preguntas fuera sí, el parámetro se seleccionaba en la red de control, que la red de control están los parámetros a los que nosotros les definimos un límite. En caso de que la respuesta a cualquiera de estas tres preguntas fuera no, entonces nos hacíamos una última pregunta, que era ver si es que el parámetro que estábamos analizando nos permitía entregar información complementaria al estado de la bahía, como por ejemplo puede ser el pH en agua de mar, que nos permite ver qué tan biodisponibles están los metales. En caso de que la respuesta fuera sí, entonces el parámetro seleccionado pasaba a la red de observación. La red de observación tiene dos objetivos. Una es que nos permita sumar información para incorporar algunos parámetros en futuras revisiones de la norma, o la segunda es que nos permita complementar el análisis que tenemos de los valores de la red de control, como podía ser el caso del pH que mencioné anteriormente. Y finalmente hicimos una última pasada de los parámetros de la base de datos, que era ver si es que estos parámetros estaban presentes en normativas internacionales o en algún estudio de la zona, si es que había algún levantamiento de que estos parámetros pudiesen estar presentes en la zona y que se hubiera levantado mediante un estudio alguna investigación. Y si es que la respuesta era sí, bueno, veíamos de nuevo si es que se relacionaba con las actividades antrópicas de la bahía. Si es que se relacionaba, lo pasábamos a la red de control. Si es que no, nos preguntábamos de nuevo si es que nos permitía entregar información complementaria. Si es que sí, a la red de observación. Y si es que no, el parámetro se descartaba. Con estos criterios de selección tenemos básicamente tres grupos de parámetros. Los primeros son los metales y metaloides, en donde tenemos el primer grupo, que es el cromo, el arsénico, el níquel, el plomo, el cadmio y el mercurio, que estamos proponiendo la fracción total extraíble para sedimentos y la fracción total para agua de mar, exceptuando el cromo, que es el hexavalente, es la fracción total, pero la hexavalente, que es la más tóxica para organismos marinos, y que están asociados a procesos de refinería de cobre y a la actividad termoeléctrica. También tenemos otro metal, que es el cobre, que adicionalmente también está presente en pintura antiincrustantes. Y finalmente tenemos el vanadio total, que es el último metal que proponemos, que está relacionado principalmente a la actividad termoeléctrica y no tanto a los procesos de refinería de cobre, por ejemplo. Luego tenemos un segundo grupo, que son los compuestos orgánicos, particularmente los hidrocarburos. Aquí estamos proponiendo normar en agua de mar el hidrocarburo aromático policíclico naftaleno y los hidrocarburos aromáticos monicíclicos benceno, etilbenceno y tolueno. Y para sedimentos estamos proponiendo los hidrocarburos aromáticos policíclicos totales. Comentar que bueno, los hidrocarburos provienen principalmente de vertimientos accidentales de petróleo y de escorrentía superficial que pudiera existir en los terminales marítimos de petróleo, y en particular los hidrocarburos aromáticos policíclicos también pueden ingresar por la actividad termoeléctrica. Y finalmente tenemos otros compuestos orgánicos, que son el nonilfenol, que es un disruptor endocrino utilizado en detergentes, que te puede ingresar por medio de aguas servidas domiciliarias o en caso de que se utilicen detergentes con nonilfenol en algunas de las industrias presentes en la zona. Y por otra parte tenemos el bromoformo, que el bromoformo es un trialometano,
Y los trianometanos son compuestos que se forman cuando reacciona el clorolibro residual con la materia orgánica. Y sabemos que hay varias industrias que utilizan el clorolibro residual, o sea, que utilizan cloro, por lo tanto liberan clorolibro residual a las aguas de la bahía. Y también tenemos otros parámetros propuestos que son para la red de observación. Aquí no los voy a mencionar todos, pero tenemos algunos parámetros de estado, como pueden ser el pH, el potencial redox o el carbono orgánico total en sedimento, que nos permiten ver la biodisponibilidad de metales. También estamos proponiendo medir indicadores de trofia, como pueden ser nutrientes, fósforo y nitrógeno total, clorofila, transparencia, la temperatura, entre otros parámetros, que voy a mencionar un poco más adelante los más relevantes. Bueno, aquí quiero hacer una particular mención a la temperatura. La temperatura en la red de observación estamos proponiendo tanto en la bahía de Quintero como en un sitio de referencia. ¿Qué condiciones debe cumplir este sitio de referencia? Es que, bueno, el sitio de referencia idealmente debería ser el mismo sitio que uno está normando, en este caso la bahía de Quintero o Puchuncaví, pero previa a la intervención antrópica. El problema con la temperatura es que nosotros no tenemos mediciones de temperatura previa a la instalación de las termoeléctricas en la bahía, ya que el primer valor de temperatura que tenemos registrado es del año 1993 y es precisamente el plan de vigilancia ambiental de ASGENER, por lo tanto ese valor ya está modificado. Entonces, en caso de no ser posible, se tiene que buscar una zona de referencia, la cual debe cumplir los siguientes criterios, que ojalá sea de la misma región biogeográfica y climática y que cuente con características similares, que la dirección del viento sea similar, que la apertura de la bahía sea similar, similar batimetría, similar tamaño de sedimento, entre otras características. Ojalá que la distribución de especies y hábitats sean similares al sitio intervenido. En el caso de Quintero nosotros sabemos que tenemos solo arenoso, entonces ojalá tuviéramos esa distribución de especies y hábitat, y que tengan una distancia suficiente al sitio intervenido de modo de evitar las interacciones que ocurren en el sitio que yo estoy tomando como referencia y el sitio que voy a normar. Y además también estamos proponiendo la realización de ensayo ecotoxicológico y al menos se deben considerar las taxas algas, equinodermos, moluscos y crustáceos. Esto está plasmado así en el anteproyecto, por lo tanto es lo que estamos buscando que sea lo mínimo en el plan en la red de observación. Que se midan bioindicadores al menos 2 veces por año, y también estamos proponiendo que se mida carbono en sedimento en todas las áreas de vigilancia de la norma, de modo de estudiar cuál es la distribución del carbón en el suelo marino. Luego viene la tercera etapa, que es la definición de tablas de clase. Para la definición de tabla de clase, lo primero que hicimos fue que definimos valores preindustriales de acuerdo al estudio de testigos sedimentarios de la Universidad de Concepción, que lo que hacemos es tomar sedimento en profundidad, y los sedimentos más profundos asume que no representan una condición sin intervención humana. Entonces tomamos esos valores para clase 1 cuando teníamos esos datos. Y para el caso de que no tuviéramos esos datos, para los parámetros que no teníamos esos datos, se realizó una estimación de percentiles de datos históricos de 1993 al 2020, y con esto también se complementaron las clases 2, 3 y 4 de los parámetros de sedimentos que teníamos el testigo. Y finalmente, los valores que teníamos se compararon con normativas internacionales de Brasil, Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega. Con esa metodología pudimos obtener un valor para cada una de las clases de calidad, que nos permitió tomar decisiones de dónde íbamos a normar, en qué clase íbamos a normar. Y con esta información se procedió a hacer un poco la etapa 4 y 5 en conjunto, que la etapa 4 es la evaluación del estado actual y la etapa 5 es ya definir los valores umbrales. Como pueden ver acá, en general, todos los parámetros están normados en clase 2, que es una clase bastante buena en cuanto a de baja intervención antrópica, y tenemos dos parámetros que son el mercurio total y el cromo hexavalente que lo proponemos normar en clase 3. Y como pueden ver en este gráfico, en la parte de arriba yo tengo cuál es el estado actual de la bahía. Si ven la barrita de la clase 3, que es esta amarilla, es más grande que lo que yo estoy proponiendo con la norma secundaria de calidad ambiental, que es lo que yo tengo acá abajo. Entonces, todos estos parámetros que están en clase 3, yo estoy proponiendo pasarlos a clase 2, que es una clase mejor. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Bueno, el anteproyecto tiene, si uno ve todas las combinatorias, son 120 normas. Tenemos actualmente 4 saturaciones, que son cobre total y arsénico total en agua de mar, en el área de vigilancia industrial norte,
y en sedimentos tenemos superación del cobre total en el área de vigilancia Bahía Sur y de vanadio total en el área de vigilancia industrial Centro. Eso nos da un 3,3% de saturación y, como dije anteriormente, lo que estamos proponiendo acá es que estos parámetros pasen de clase 3 a una clase 2. Ya para concluir mi presentación voy a explicarle un poco lo que es el análisis general del impacto económico y social del anteproyecto y sus resultados. Bueno, el análisis general de impacto económico y social, que ahora voy a decir AGIES, es una herramienta que permite entregar información técnica económica y que permite apoyar la toma de decisiones sobre medidas de contaminación ambiental. Normalmente se enfoca en un análisis costo-beneficio, pero se podrían utilizar otras metodologías. Quintero se utilizó análisis costo-beneficio. ¿Cuál es su carácter de alcance? Es un indicador y no debiese ser el único criterio de decisión de una política pública. O sea, también debería tomarse en cuenta los estudios ambientales que se han realizado en la zona. Es solamente un insumo más que apoya la toma de decisiones. Evalúa tanto beneficios como costos. Los beneficios son las externalidades positivas que se generarían al implementar una norma, como puede ser la protección del medio ambiente, no sé, una mejora, por ejemplo, en la producción de las especies de AMER, etc. Y los costos, evalúa cuáles son los costos de aplicar esta normativa para el Estado en cuanto a lo que es fiscalización y monitoreo, y también se estima cuáles son los costos asociados en caso de que nosotros tuviéramos que implementar un plan de descontaminación para lograr los valores normados. ¿Y qué es lo que nos evalúa la GIES? Bueno, no es un análisis macroeconómico, entonces no se hace ingeniería de proyectos para estimar las reducciones en un eventual plan de descontaminación, por ejemplo, y tampoco se consideran cambios de precio de tarifas o cambios en empleo. ¿Cuál es la metodología de la GIES? Bueno, primero se establece una línea base de emisiones, con las emisiones actuales que están que descargan a la bahía, y con eso se asocia una calidad de agua, se asocia que la calidad de agua y sedimentos actual está asociada a esta línea base de emisiones. Entonces, con la evaluación de calidad actual de agua y sedimentos, yo veo si es que estoy cumpliendo los valores que yo establecí en mi normativa. En caso de que no esté cumpliendo los valores, yo necesito hacer un escenario de reducción de emisiones que me permita alcanzar los valores normados. Entonces, como yo hago este escenario de reducción de emisiones, ¿qué implica? Que yo voy a tener que implementar medidas de reducción de emisiones, es decir, voy a tener que instalar, por ejemplo, nuevas tecnologías de abatimiento que van a significar un costo. Entonces, con eso yo estimo los costos de un eventual plan de descontaminación. Pero por otra parte, voy a obtener mejoras en la calidad de agua que me van a otorgar beneficios que yo los calculo a través de los servicios ecosistémicos principalmente. Y bueno, con esta metodología, aquí tenemos los resultados de la GIES. Como pueden ver, en los costos tenemos el monitoreo, la fiscalización y los costos de abatimiento, lo que nos da un costo total de aproximadamente $460.000 por año. Y por otra parte, los beneficios asociados a la implementación de esta norma dan cerca de $5.450.000 por año. Aquí lo importante de los beneficios es que se debe mencionar que es un valor promedio de distintos estudios que fueron como transferidos a la bahía mediante la metodología de transferencia de beneficios. Entonces lo que se hizo fue tomar estudios en ecosistemas similares y asumir que los beneficios que generaban esos estudios iban a ser similares en la bahía de Quintero Puchuncaví por como dije, presentar ecosistemas similares. Y como se puede ver en este gráfico, se concluye que la norma secundaria es socialmente rentable ya que los beneficios son superiores a los costos. Y finalmente, complementar cuáles son los siguientes pasos y cuál ha sido la historia de esta norma. Bueno, esta historia partió el 26 de mayo del 2020, cuando la norma se priorizó en el Programa de Regulación Ambiental 2020-2021. Luego, el 28 de agosto, se dictaminó la resolución de inicio al proceso de elaboración del anteproyecto. Entre agosto y noviembre recibimos los antecedentes de parte de la ciudadanía. Y el 30 de septiembre se publicó el anteproyecto de norma, dando inicio a la etapa de consulta pública, que es donde estamos el día de hoy, y que dura hasta el 29 de diciembre del año 2021, para luego, una vez finalizada la etapa de consulta pública, ya el próximo año comenzar con la elaboración del proyecto definitivo de norma. Y esa ha sido mi presentación. Espero que haya quedado todo claro. Quedo atento si es que tienen alguna consulta. Muchas gracias, Felipe, profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Y si no queda todo claro, esa es la idea, que ahora, en estos minutos que nos quedan,
las personas que están conectadas a esta actividad puedan hacer sus consultas. Por ahí teníamos una mano levantada. Hasta el momento no hay ninguna pregunta, ninguna consulta. Y teníamos la mano levantada de Camila. No sé si Camila va a querer hacer su consulta de manera directa. Si es así, pero ya bajó su manito, así que a lo mejor ya no, la pregunta que tenía o la interrogante fue cubierta en la presentación de Felipe, quizás eso fue lo que ocurrió. Bueno, cualquier persona que quisiera, los que están ahora en este evento, puedan levantar su manito, pinchando en el icono de la manito, y le damos el micrófono para que pueda hacer su pregunta de manera directa. Así es. Y si no, lo pueden hacer también a través del chat. Yo quisiera agradecer a Felipe por su presentación. Sabemos que estos son temas a veces áridos para las personas que no están familiarizados con los conceptos ambientales, y hacemos un esfuerzo para poder ir simplificando, pero esto se hace mucho más fácil cuando las personas nos preguntan. Las personas nos preguntan, oye, ¿qué significa esto? Entonces uno ya simplifica esos conceptos, que son a veces más complejos, ¿ah? Entonces, en la explicación uno va entregando mucho más elementos y tratando de justamente hacer información y educación respecto a estos temas que para muchos pueden resultar nuevos. Sabemos que las normas secundarias de calidad ambiental tienen un objetivo, y es lo que nos ha planteado en su presentación Felipe, que es conservar, recuperar, ¿cierto?, los ecosistemas, en este caso, ecosistema marino de la bahía. Un gran desafío que tenemos, y este es un instrumento de muchos que existen, instrumentos de gestión ambiental, y las normas ambientales son instrumentos que nos van a permitir ese gran objetivo de mediano y largo plazo. Existen otros, sí, por ahí se mencionaron, ¿cierto?, los posibles planes de descontaminación o prevención que puedan surgir, pero este es uno de ellos. Ustedes deberán saber también lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, otro instrumento. Bueno, así es que eso es lo que hemos querido, a lo menos el día de hoy, transmitir a los que se han conectado, la característica, el alcance que tiene este instrumento. Y dejo el espacio, estoy rellenando a contar de ahora ya, para que me lleguen algunas preguntas, pero si no, ya estamos casi al cierre, así que voy a dar unos minutitos para que, si es que alguien pudiera tener alguna consulta. Si Camila, que tuvo la mano levantada un rato, ya la bajó, así que a lo mejor, yo creo, Felipe, que ella, a lo mejor tú ya resolviste su duda. Bueno, estimados, sin más, estimados y estimadas, sin más, si no hay consulta, esperamos que haya quedado a lo menos claro los elementos esenciales de este. Loreto nos dice todo claro. Muchas gracias, Loreto. Haya quedado medianamente claro efectivamente el objetivo, el alcance de esta regulación, que está en un formato hoy día anteproyecto, es decir, no estamos definitivos, que hemos abierto y tenemos hasta el 29 de diciembre para seguir difundiendo y recibir también opiniones por parte de todos quienes así lo estimen conveniente. Mira, ahí Ricardo levantó su mano, y vamos a estar cerrando ya. Ricardo, vamos a... Estás con el micrófono apagado, lo puedes activar, nos puedes saludar, y si nos cuentas de dónde te estás conectando, Ricardo, de dónde eres y tu pregunta, vamos, aprovechemos estos minutos que nos quedan. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Ricardo. Ya. Don Ricardo Correa, nos conocemos hace mucho tiempo. Así es, así es. La verdad es que, bueno, no sé, no me importa la imagen, me importaría que me escucharan. Yo en la primera presentación que se hizo, hice un alcance porque me parece que solo considerar las especies que están consideradas en el AMER como las especies de focalizar, y después cuando se habla de taxa, en ningún momento se habla de mamíferos marinos, me parece a mí que se vuelve a omitir la presencia de una especie que está en estado de conservación y que naturalmente, que de acuerdo a la 19.300 en su artículo respecto de la norma secundaria, que obviamente se refiere especialmente a la conservación del medio ambiente y la preservación de la naturaleza. Y si tenemos una especie que se encuentra en estado de conservación
a punto de ser declarada en Chile, porque ya internacionalmente hace largos años se encuentra declarada en peligro de extinción, no esté considerada como una especie que signifique de alguna manera saber, digamos, conocer también cuál es la situación que vive en la Bahía de Quintero, ya que el artículo, bueno, en el fondo no alcanzo a ver por qué en las taxas no se incluyó este mamífero marino que ha sido omitido tanto en todos los estudios de impacto ambiental como de declaración de impacto ambiental en la bahía. Tanto la AMER tampoco relacionan a la especie. Entonces, ¿por qué va a quedar en la permanente omisión una especie de tal trascendencia para el borde costero y para la situación de la afectación, por decirlo de alguna manera, de la contaminación y de los factores antrópicos que han significado para ella una pérdida en cuanto a su presencia, y además no se analice la pérdida de biodiversidad como un factor. No sé si me hago... Ricardo, tú te refieres al chungungo específicamente, ¿no? Obviamente que me refiero a la lontra felina, ustedes saben de lo que yo pienso. Así que en ese sentido me gustaría saber por qué se sigue omitiendo la presencia en la bahía de la lontra felina. Esta es mi pregunta, y relacionada sobre todo a la pérdida de biodiversidad dentro de la bahía. Porque obviamente, si bien es cierto, los parámetros van a ser los que van a indicarnos, ¿no es cierto?, cuánta afectación pueden tener las especies, obviamente que el recurso anterior está en sobre qué hacemos el estudio. Entonces a mí me gustaría saber si se han preocupado, por lo menos, de establecer en las últimas necropsias de las especies muertas en la bahía de lontra felina, acerca de su situación de presencia de hidrocarburos, metales, etc. Eso es como lo que quería plantear. Clarísimo, Ricardo. Muchas gracias por tu pregunta. Así es que vamos a ver si Felipe nos puede ayudar allí, y eventualmente si hay, nos acompañan varios colegas, funcionarios del Ministerio de la Seremi Medio Ambiente el día de hoy, así es que eventualmente si alguno pudiera aportar a la consulta, bienvenido sea en este minuto para aclarar las dudas. En este caso, sí, Felipe. Mira, respecto a la lontra felina, al chungungo, bueno, comentar que en la presentación menciono las especies asociadas al ecosistema submarinal duro y las especies asociadas a la AMER, así que en verdad sí está considerada esta especie, y lo que pasa es que en la AMER también tenemos que pensar en las especies de la AMER, pero en verdad están incluidas todas las especies y por eso se menciona ambos grupos. Ahora, respecto a... Bueno, y de hecho en la minuta técnica que justifica el anteproyecto está específicamente definido como objeto de conservación la lontra felina. Entonces, bueno, quizás lo que podría hacer para futuras presentaciones es que cuando mencione los objetos de conservación, quizás mencionar un par de especies que al menos las más representativas para que quede 100% claro. Pero contar que al menos en la minuta técnica, que es la que justifica todo el trabajo que hicimos, la lontra felina sale explícitamente mencionada, y de hecho me parece, tendría que confirmarlo, pero me parece que en el anteproyecto también sale específicamente mencionada, así que no es una especie que tenemos más o menos en vista. Ahora, respecto a los ensayos ecotoxicológicos, mencionar que lo que estamos pensando como ministerio y por qué se seleccionaron esas taxas es que estamos pensando en estudios de laboratorios en donde se someta a distintas concentraciones a estas taxas que mencionamos anteriormente, de modo de nosotros poder definir, por ejemplo, endpoints que se llaman o puntos de toxicidad aguda o de toxicidad crónica, para organismos que sean de la bahía y que nos permita afinar un poco más el valor normativo a medida de que van transcurriendo los años. Y en ese aspecto es impracticable llevarse un laboratorio a una especie tan grande, y menos si es que está con estado de conservación. Entonces no lo vamos a someter a ver a qué concentraciones de metales aguanta en un laboratorio. Y respecto a lo que decía las autopsias, quizás se podría analizar, porque yo creo que es algo que no nos había levantado nadie, y creo que es importante que se haya mencionado para ver si es que podemos hacer algo dentro del marco normativo. Pero por eso es que cuando hablamos de ensayo ecotoxicológico,
no estamos proponiendo mamíferos porque estamos pensando como más en este tipo de ensayo. Eso es al menos lo que yo puedo decir de mi parte. Perfecto, Felipe. Yo no sé si soy yo con el problema de señal, pero las últimas intervenciones no escuché. Ahí me van a confirmar si Se efectivamente... escucha bien, Ah, Gabriel. perfecto. Ya, era yo. Es importante eso. Bueno, nos quedan algunos minutitos. Gracias, Ricardo, por tu pregunta, Sí, y también a Felipe. disculpa, es que yo creo que igual es relevante lo que hace Ricardo y por favor, Ricardo, nosotros tenemos una vía formal para ingresar observaciones, que es la página de consulta pública. Entonces sería ideal que ingresara esta observación porque de hecho nosotros como ministerio estamos obligados a dar respuesta a todas las observaciones que ingresen. Entonces yo creo que es un punto relevante y que lo invito a que por favor lo ingrese por esa vía. Así es, Igual correcto. lo vamos a empezar a mirar desde ahora, Sí, pero para muchas gracias formalizarlo. entonces, Ricardo. Y tenemos una pregunta también de Yorka Verdejo. Yorka, ¿tienes ¿No? tu mano levantada? Gabriel, perdón, Sí. para complementar, Sandro, por supuesto, Sandro. para Sandro cerrar Araneda, bueno, conocido de Ricardo, también es el profesional de la Seremi de Medio Ambiente de así Valparaíso. es. Hola, Ricardo. Sí, mira, solo destacar, en algún momento lo conversamos, pero eh, durante el proceso de elaboración del anteproyecto, cuando jugábamos con las distintas áreas de vigilancia, cómo íbamos a estructurar los polígonos, eh, uno de los criterios que fundamentó la extensión en la amplitud hacia el extremo norte fue justamente la presencia del chungungo. ¿Ya? Originalmente, de hecho, estábamos pensando de Punta Ventanilla al sur y en una mesa técnica levantamos el tema chungungo y en virtud de eso fue que se extendió hasta el norte. Así que sin duda que es una especie que hemos considerado desde el inicio del proceso. Así que tranquilidad con eso, Ricardo, la tenemos considerada y podemos explicitarlo como Exacto. planteó Civilizar más. Felipe. Muchas gracias, Sandro, por complementar la consulta de Ricardo. Y vamos inmediatamente con Yorka, que, bueno, muchos de ustedes la conocen. Ella es profesional de la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de Puchuncaví. Así que, Yorka, bienvenida. Y Hola, buenas tardes. buenas tardes. Tu pregunta, Yorka. Mira, mi pregunta va enfocada a la red de monitoreo que se va a implementar una vez aprobada la norma. Yo sé que se está trabajando paralelamente a la elaboración del anteproyecto también en el diseño de esta red de monitoreo de calidad de aguas, pero también para que la comunidad tenga conocimiento, me gustaría si pueden aclarar cómo va a ser cómo se va a diseñar esta red primero que nada, cómo se realizaría el monitoreo, cada cuánto se realizaría, porque no sé si me pareció escuchar mal o por ahí se dijo que una vez al año, tal vez me estoy equivocada. ¿Cómo se realizaría, cada cuánto se realizaría, cómo se realizaría el monitoreo y a cargo de quién estaría? Muchas gracias, Yorka, por tu pregunta. Efectivamente, la idea de poder dar difusión de esa cuestión que es de interés, efectivamente, de muchos actores dentro de la bahía. Cuéntanos, Felipe. Sí, bueno, voy a hablar de lo que hemos avanzado hasta ahora, pero esas definiciones, como para ya dejarlas cerradas y comprometidas, se hacen en la elaboración del PMCCA, del Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental, que se realiza una vez tenemos el proyecto definitivo. Ahora, como bien dice Yorka, nosotros como ministerio, como esta es la primera norma que se está haciendo en agua de mar, estamos teniendo reuniones con la SMA, con Directemar, también hemos juntado con Cernapesca y Subpesca porque tenemos la particularidad de que vamos a necesitar medir en una MER. Entonces estamos avanzando en esa línea, pero yo creo que no está todavía del todo bien definido cómo lo vamos a hacer. Ahora tenemos algunos avances, por ejemplo, lo que hablamos con Directemar es que lo más probable es que el PUAL se modifique para poder cubrir los puntos que nosotros definamos como puntos de medición y los parámetros que nosotros definimos como parámetros de medición.
Entonces, ahí hay que ver cómo va a ser ejecutado el monitoreo. Puede que lo haga la gente de la Directemar, puede que contratemos a un laboratorio externo, eso se tiene que definir, pero estamos avanzando en las coordinaciones y en verdad se va a definir más adelante. Yo en este momento no te puedo decir, Yorka, cómo lo vamos a hacer porque es la primera vez que lo hacemos mar. En Lagos normalmente lo que se hace es que la DGA toma la red de control y el Ministerio del Medio Ambiente toma la red de observación. Pero acá con Directemar no tenemos claridad todavía de 100% cómo lo vamos a hacer y estamos trabajando en eso. Respecto a la frecuencia del monitoreo, la frecuencia de monitoreo está en el anteproyecto. Lo que yo decía es que la evaluación del cumplimiento se hace una vez al año. Pero la frecuencia del monitoreo no es una vez al año, es 4 veces por año. Entonces nosotros estamos proponiendo como mínimo una frecuencia estacional. Entonces deberíamos tener una medición, al menos una medición en primavera, en verano, en invierno y en otoño. Pero de nuevo, eso se define en el PMSCA. Ahora lo que nosotros establecimos es eso como mínimo. Después si podemos hacer 6, si podemos hacer 12, ojalá, pero al menos tenemos que hacer 4 porque eso es lo que está establecido en el anteproyecto. Y respecto a la definición de los puntos de monitoreo, eso tampoco está definido todavía porque se hace en el PMSCA, pero lo que sí se hace es que al menos tiene que haber un punto de monitoreo en cada una de las áreas de vigilancia porque se tienen que controlar todas las áreas de vigilancia, pero ¿dónde vamos a medir el punto en específico? Se define en el PMSCA. Y ahí también se define, por ejemplo, si es que vamos a medir en agua de mar, en superficie y fondo, que es lo que al menos deberíamos hacer. Después hay que ver si es que vamos a hacer superficie, medio y fondo, pero también hay que después analizar el tema de presupuesto. Pero lo que tenemos definido ahora es que al menos deberían ser 4 veces por año, y en cuanto a quién la va a implementar, el Ministerio del Medio Ambiente con Directemar y la SMA fiscaliza, pero ahí también estamos viendo cómo lo vamos a implementar, si es que, como decía, lo va a hacer la Directemar, si es que lo va a hacer va a ser con un laboratorio externo, son definiciones que tenemos que tomar. Eso, chuta, lamento no. No, pero quedó clarísimo. Pero Quedó pero es más que nada también para que la Sí. comunidad sepa que también se está trabajando en este diseño de la red. Sí. Y para que tengan una noción al menos de cómo se va a realizar, porque es distinto a la medición de calidad del aire, por ejemplo. Sí. Entonces, para Sí, que ellos también se enteren y tengan conocimiento de cómo se realiza este monitoreo. Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. Un Muchas monitoreo de parámetros que está dentro de esta red de control oficial y otra que se va también a realizar parámetros de una red de observación. Eso es lo que, bueno, ha detallado en su presentación Felipe. Yo quiero agradecer, ya estamos al término de esta actividad, agradecer las preguntas. Este evento ha sido grabado, lo vamos a colgar, ya les mencionaba en el chat, en nuestra plataforma de consultas ciudadanas, y ahí están todos los eventos que hemos estado realizando. Invitarlos cordialmente a estas 2 actividades que ya tenemos programadas, que son en Puchuncaví, denominadas Casas Abiertas. Vamos a estar atendiendo dudas, difundiendo el día 11 de noviembre, en la Feria de Ventanas, esto en la mañana desde las 11 a las 15 horas, y el día jueves 18 de noviembre también en Caleta Ventanas. Vamos a hacer una invitación especial en esa oportunidad a Sindicato de Pescadores para poder también tener una difusión directa, y algo similar también lo vamos a realizar en Quintero, que estamos coordinando con el municipio de Quintero. Bueno, agradecer al alcalde que estuvo, ya no lo tenemos, pero estuvo con sus palabras de saludos iniciales, sobre todo en la idea de que nos ha existido un apoyo importante del municipio en estas iniciativas, don Marco Antonio Morales Ureta. También a Merindia, jefa del Departamento de Ecosistemas Acuáticos del Ministerio, en sus palabras iniciales, que todavía tenemos ahí en línea conectada. Y a Felipe, nuestro principal expositor, si te puedes despedir, Felipe, para que ya vamos al término de este evento. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, por las preguntas. Como dije anteriormente, nosotros como ministerio estamos súper abiertos a recibir observaciones. De hecho, esa es la idea de esta etapa. Así que cualquier
antecedente adicional que ustedes pudieran disponer, no sé, algún parámetro que se nos pueda estar escapando, los invitamos a que puedan participar en la etapa de consulta pública y nos hagan llegar sus observaciones o antecedentes. Quizá hay estudios que ustedes conocen que nosotros no hemos mirado. Todo ese tipo de información es bienvenida. Así que eso, invitarlos a participar nomás. Gracias, Felipe. Y aclarar dudas, hay cuestiones que uno no tiene por qué saber todo de todo, así que la idea es que siempre vamos informándonos y educándonos respecto de cómo proteger de mejor forma nuestro medio ambiente. Hoy día sabemos que los desafíos son importantes para las comunas de Quintero, Puchuncaví, y es por eso que hemos iniciado este proceso de regulación tan relevante para la protección de este ecosistema que es de la Bahía de Quintero, Puchuncaví. Bueno, sin más, agradecer a todos los que se han conectado y hasta la próxima. En nombre del Ministerio de Medio Ambiente, que tengan una linda tarde y feliz día. Hasta luego. Chao, que estén bien.